Hoy vamos a comparar los más pequeños de la familia, también los últimos, y es que vamos a comparar el iPhone 12 mini contra el iPhone SE 2020, también añadiendo el iPhone 12, para que veáis un poquito las diferencias y os hagáis una comparación en vuestra cabeza, sobre todo de tamaños. Yo, para que lo sepáis, pues los he adquirido en Catwin, que ya sabéis que es el mayor distribuidor de Europa de Apple, y la verdad que estoy encantado. He ido a la tienda a probarlos. Después, bueno, pues en cuanto a disponibilidad, suelen tener mayor disponibilidad que las Apple Store en cuanto a colores, capacidad, y también os tengo que decir que el trato ha sido increíble. Y bueno, pues os voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que los podáis adquirir por ahí. Vamos a empezar ya un poquito viendo los colores de estos dispositivos, porque la verdad que la variedad es bastante amplia, pero yo tengo, por ejemplo, los colores rojo del iPhone SE 2020 y también del mini, y os tengo que decir que hay una variante un poquito en este Product Red. En un caso es un poquito más anaranjado en este último que ha llegado, y en el SE pues es un poquito más rojo. Aún así, prácticamente poniéndole una funda apenas se nota. También os tengo que decir que tenemos el color azul en los últimos dispositivos de Apple, por si os gusta mucho, que sepáis que no está disponible en el iPhone SE. Lo que más os importa, supongo que será saber el tamaño, si es igual de cómodo este iPhone 12 mini, si se hace demasiado pequeño. Pues en cuanto a tamaño de pantalla, uno es de 5,4 pulgadas, el otro de 4,7, pero esto yo creo que no es lo importante, porque a la hora de tomar las dimensiones de los dispositivos, el iPhone 12 mini es menos alto, menos ancho y además igual de grueso que el iPhone SE 2020. Estamos hablando de que en general es más pequeñito y pesa menos, o sea que os podéis imaginar prácticamente cómo es tener este dispositivo en la mano. Os lo voy a intentar explicar, pero es como tener en miniatura el iPhone 12. Se siente bastante premium gracias a los materiales de aluminio y de cristal que tiene, y por tanto me parece que es el dispositivo compacto de los mejores que he visto con mis propios ojos. De verdad que no estoy exagerando. Para mí es como si tuviésemos un dispositivo con el que hacer muchísimas cosas, pero muy compacto, y si sois de pantallas pequeñas, creo que este iPhone 12 mini va a ser una muy buena opción, porque donde más contraste vemos es en la pantalla. Para empezar, tenemos dos tecnologías diferentes, una es OLED, la otra LCD, y se nota muchísimo, ¿vale? Tenemos mayor contraste, y en cuanto a brillo, a pesar de que es el mismo, se nota una vez vemos el vídeo ese HDR, ese alto rango dinámico en cuanto a la pantalla, y al fin y al cabo creo que es muy fácil darnos cuenta de que estamos delante de una pantalla ya bastante premium, simplemente en un tamaño reducido. Lo mismo al desbloquear el dispositivo, uno tiene Face ID, el otro Touch ID, y lo malo de tener el Touch ID es que realmente en los marcos se nota bastante, y es donde se ve la diferencia. En cuanto al procesador, en cuanto a la potencia del dispositivo, la verdad que no notamos mucha diferencia. Es cierto que se abren antes las aplicaciones con el A14. En cuanto a juegos, he estado jugando algunos bastante buenos, pero no se ve ninguna caída de FPS en ninguno de los dispositivos, y al fin y al cabo el A13 ya era un muy buen procesador. En este caso el A14 es mucho mejor en procesamiento de fotos, en Machine Learning y inteligencia un poquito más avanzada, sobre todo en el procesamiento de las fotos, pero lo que vemos es que prácticamente en el día a día no hay diferencias, ¿vale? Navegando por la web nos vamos a encontrar con tres dispositivos que son muy rápidos y que realmente no hay prácticamente diferencias. Donde sí las hay, y aquí ya nos tenemos que poner un poquito más serios, es en cuanto a la batería. Este A14 también optimiza muy bien la batería, y tenemos que hay 2 horas de diferencia entre el iPhone SE 2020 y el iPhone 12 mini, pese a tener una mejor pantalla. Y no estamos hablando de poco, ¿vale? Estamos hablando de una duración del 12 mini que puede llegar hasta las 6 horas aproximadamente. El SE 2020 calculo que unas 5 horas de uso diario, y luego el iPhone 12 ya se nos irían a unas 8 horas de uso diario bastante intensivo. Ya os digo que normalmente estas horas tenemos que verlo en un test de batería más pausados, pero suelen variar bastante. Aún así, haceros una idea, 2 horas de diferencia. Y también hay mucha diferencia en la versatilidad de las cámaras, porque es cierto que tenemos dos cámaras
en los iPhone 12 frente a la única cámara que tiene el SE, que es el gran angular, que pese a que este gran angular tiene mejor apertura, es decir, es más luminoso, al final el HDR tiene mucho que ver y las fotos se verán peor, ¿vale? Tanto en contraste, en colores, en cuanto a la nitidez de las fotos. Es cierto que, bueno, pues este gran angular sí que le da más versatilidad al fin y al cabo a las cámaras del iPhone 12 y estamos viendo que el HDR, como os decía, este alto rango dinámico le va a dar muchísimo mejor aspecto a las cámaras de los iPhone 12. También tenemos que ver el modo retrato, y es que en este caso el iPhone SE 2020 solo retrata caras, solo retrata personas, y cuando estamos ante un objeto no va a hacer ningún tipo de recorte, y el iPhone 12 mini y el iPhone 12 la verdad que el retrato es universal, podríamos decirlo, incluso cuando estamos retratando objetos bastante difíciles. En cuanto a la cámara frontal, tienen prácticamente la misma cámara, pero cambia el HDR, que es muchísimo mejor, y lógicamente el sensor también es mejor, al fin y al cabo tenemos mejores fotos con la cámara frontal. También tenemos que decir que el vídeo en la cámara trasera pues graban los tres a 4K 60 fps, pero cuando estamos grabando a 30 fps tiene HDR en vídeo los iPhone 12 y el iPhone SE 2020 no. Y esto junto al HDR se nota bastante en el resultado final. En la cámara frontal el SE solo graba a 1080 frente a los iPhone 12 que graban a 4K. Y por último, también debemos hacer hincapié en el modo noche, que los iPhone 12 lo tienen en todas las cámaras, tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal, frente a este SE que directamente no está disponible el modo noche en este dispositivo. Ya os digo, al fin y al cabo, en el resultado final tenemos cámaras más versátiles con la que hacer más variedad de fotos y al fin y al cabo de mejor calidad en los iPhone 12 que en este iPhone SE 2020. Por último, y no nos podemos olvidar del 5G, que es que estos iPhone 12 tienen 5G, la posibilidad de utilizarlo, y los iPhone SE 2020 pues no tienen esta posibilidad, que haya mucha gente que pues no le importa mucho, pero hay a otros que en el futuro puede ayudarles bastante. Así que si queréis hacer una conclusión general, creo que los dispositivos pequeños haya mucha gente que les sigue siendo muy útil. Yo los utilizaría si no hubiera tanto contenido multimedia, pero creo que si queréis un dispositivo muy versátil, que además os va a durar muchos años y que si lo cuidáis os puede dar mucho juego, compraría directamente a este iPhone 12 mini. Si en cambio creéis que no le vais a dar mucho uso y que os queréis que os dure y prácticamente no lo vais a utilizar simplemente para cosas básicas, el SE 2020 también sería una muy buena opción. Así que chicos, simplemente dejadme en los comentarios al final cuál vais a elegir vosotros y bueno, pues al fin y al cabo cuál ha sido vuestra elección y debido a qué, que esto también es importante y así nos ayudamos entre todos. Espero que os haya gustado, decidme qué vídeos queréis más de estos iPhone 12, que yo la verdad estoy impresionado de todo el apoyo que me dais tanto por aquí como por redes sociales, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!